Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es un placer para mí saludarlos. Mi nombre es Germán Soliós, estoy a cargo del área ambulatoria del ICBA. Es un placer para mí darles la bienvenida en este nuevo webinar del ICBA, en el cual realizaremos un breve repaso sobre la puesta al día en vacunación para adultos en el consultorio de cardiología. Les adelanto que la propuesta es absolutamente descontracturada, con el objetivo de compartir con ustedes experiencias, información, inquietudes, y por el cual siempre van a tener abierto para participar el canal de diálogo a través de nuestro chat de preguntas, y yo me encargaré de ir revisando el mismo para tratar de ir contestando todo lo que se pueda. Antes de comenzar, quiero agradecer desde ya el apoyo y la participación del Laboratorio Glaxo por el auspicio y también a nuestro equipo de docencia y comunicación también por la tarea que vienen realizando. Bueno, nos acompañarán en este webinar distinguidos colegas. Desde ya ellos quieren tratar de obviar la relevancia y la importancia que ellos tienen, pero bueno, los voy a presentar como ellos me han pedido. Directamente están con nosotros como disertantes Francisco Pancho, para todos los que lo conocemos, Nasinovich, y Pablo Fernández Osés, que son nuestros referentes en el área de infectología en el ICUA. Y bueno, y también están acompañándonos, contamos con la presencia de Mariano Benzadón, que es nuestro gerente de calidad, experiencia del paciente e innovación. En esta breve introducción le vamos a dar la palabra a Pancho para que nos arroje un poquito el panorama y la situación actual con el tema vacunas. Pancho, bienvenido y gracias por estar. Gracias, Germán. Gracias a todos por acompañarnos. Siempre es lindo tener estos espacios de intercambio. No sé si me ven en el video, yo lo tengo acá prendido, pero no sé si no me veo a mí, Sí, digamos. Se te ve perfecto. se ve muy Bárbaro, bien. bárbaro. Bueno, siempre está bueno estos espacios, como decía Germán, de intercambio y como bien dijo al principio, descontracturado y como si estuviéramos tomando un café, si pudiera invitarlo yo a los 166 que se han sumado hasta ahora. Y la verdad que, a ver si puedo pasar la diapositiva, Nico, que estaba mi presentación. Y Sí, ahí quisimos estás. poner esto de hablemos de vacunas, sobre todo aquellas para disminuir el riesgo cardiovascular o cardiometabólico, de algún punto coinciden, y después de otras vacunas que sean de interés para ustedes, que surjan en el intercambio, en la conversación, como por ejemplo el interés que despertó la vacuna del dengue el año pasado, o ahora la del sarampión. Saben que en Argentina estamos en este momento con brote de sarampión, con brote de coqueluche, de, este, de otras enfermedades que habitualmente las teníamos controladas. Y está circulando gripe, está circulando sincicial respiratorio, está circulando COVID. Así que vamos a hablar de algunas cosas generales para introducir a este webinar. Ustedes saben que Argentina tiene uno de los programas más completos de vacunación en el mundo, entre todas las cosas que tenemos que pelear y las cosas de las cuales nos orgullecemos. El Programa Nacional de Vacunación de Argentina realmente es ejemplar y lo tiene dividido de acuerdo a las edades de la vida. Y hay para todas las edades, de los niños, las mamás embarazadas, los jóvenes, los adultos jóvenes, los ancianos. Y eso cuesta mucho trabajo mantenerlo en el tiempo, sobre todo aquellas vacunas que requieren más de una dosis. Y desde la pandemia, como ustedes habrán leído muchas veces en los medios, las coberturas vacunales en Argentina han caído preocupantemente. Por eso tenemos brotes de sarampión, les dije, de coqueluche, de fiebre tifoidea, muy cerquita de la capital federal, entre otros. Eh, y ustedes saben que para recordar algunos aspectos de las vacunas tienen algunas características que pretenden mejorar la salud individual de las personas, sobre todo de esas enfermedades prevenibles por vacunas,
que ocasionan enfermedad de cierta envergadura, o que se extienden en una población o en un grupo etario y pueden extenderse en el tiempo, y previenen también los síntomas y sobre todo las complicaciones de esa infección para la cual está construida una vacuna. Pero también las vacunas son un bien social porque tienen un impacto en la salud pública que ayuda, digamos, a proteger a toda la población, ¿no? O a gran parte de la población. Así que es un bien que realmente tenemos que cuidar y tenemos que promover. Pero saben que las vacunas no solamente han mostrado proteger contra aquellas enfermedades para las cuales han sido fabricadas o elaboradas, sino que también se ha visto en los últimos, les diría, 20 años, que las vacunas tienen un efecto y cada vez se van descubriendo más efectos a nivel poblacional que no tiene que ver directamente con la infección para la cual fueron pensadas. Las vacunas realmente junto con los antibióticos y el agua potable, fíjense que el incremento de la población mundial, el crecimiento de la población mundial, así como el crecimiento de la expectativa de vida, como vamos a ver luego, similar, ocupa justamente esas décadas del siglo pasado donde fue el boom de las vacunas y de los antibióticos y cómo creció. De hecho, se ha elegido, digamos, ese día, el 15 de noviembre de ese año, como el día que se llegó a los 8.000 millones. Y realmente ese crecimiento abrupto se vio justamente, como les decía, en el crecimiento de la población y la expectativa de vida por las vacunas, estas tres herramientas, vacunas, agua potable y antibióticos, muchos de los cuales, o dos de los cuales por lo menos, están en peligro, como son las vacunas y los antibióticos. Saben que Argentina está dentro de un podio muy preocupante porque está entre los tres países del mundo con mayor incidencia de resistencia a los antibióticos, ¿no? Que ya no tenemos antibióticos para tratar infecciones, y lo comparte ese podio con India y con Grecia, ¿no? Y Argentina está en el tercer lugar. Así que acá lo vemos un poquito más claramente, donde cómo en ese puñado de décadas mejoró notablemente la salud humana a nivel mundial. Algunos conceptos que me parece importante recordar. Una vacuna, se dice que se habló mucho de esto, ustedes lo van a lo recordarán seguramente en la pandemia, se hablaba mucho en los medios cuando estábamos con el problema del COVID. Una vacuna es inmunógena cuando genera una respuesta inmune, cuando genera una respuesta adecuada al componente que tiene, pero no siempre está relacionada con la eficacia vacunal, ¿no? La eficacia vacunal es la capacidad que tiene esa respuesta inmune de proteger contra un agente causal específico, por ejemplo, la vacuna de la gripe, prevenir la gripe confirmada por laboratorio. Y la eficacia vacunal se establece en los estudios randomizados controlados, en el mundo ideal, ¿no? Y en general suele haber, no tenemos de todas las vacunas, pero suele haber un correlato de protección, ciertos niveles de serológicos que nos dice que esa persona tiene anticuerpos y está protegida. Y la efectividad es un poco distinta porque habla del mundo real. Es decir, se ve cómo funcionan las vacunas una vez que son eh, eh, liberadas al mercado y se hacen las campañas de vacunación o se habilita para su administración en una población, en una región determinada. Y también se observan los efectos indirectos, esos efectos no esperados, ¿no? Como otra vez la de la gripe, que sabemos que previene eventos cardio y cerebrovasculares, lo mismo que la del neumococo, la del sincicial respiratorio, la del herpes zóster, la del COVID. Hace unos años, no demasiados, desde, les diría, 2015 aproximadamente, se empezó a hablar del valor de las vacunas más allá de la eficacia, es decir, más allá, lo que les vengo contando al principio,
de la infección para la cual han sido elaboradas, ¿no? Es decir, que tenemos entonces tres escalones: la eficacia vacunal de los estudios randomizados controlados, la efectividad, que es lo que ocurre en el mundo real, efectos indirectos y que no pensábamos que iban a ocurrir, y después el impacto que tiene la vacuna en diferentes escenarios, como por ejemplo, de vuelta, la prevención de eventos cardio y cerebrovasculares, la disminución de la resistencia a los antibióticos. Por una población más vacunada se enferma menos y por lo tanto tiene menos utilidad, menos necesidad de antibióticos y por lo tanto disminuye el uso y disminuye la resistencia. Y las vacunas tienen un impacto en la salud, tienen un impacto social y económico, y básicamente tiene diferentes efectos. Y como ven ahí abajo, la prevención de las vacunas anualmente en términos de enfermedades prevenidas, en términos de los millones de años de vida que ofrecen cada año, y los DALIs, ¿no? Los años de discapacidad que pueden evitar las vacunas. Realmente el impacto que tiene, si uno lograra mejorar las coberturas vacunales, estos números serían todavía mayores. Así que ahora vamos a conversar. Estas serían las vacunas que uno debería considerar cuando quiere disminuir el riesgo cardiovascular, porque claramente se ha visto que tienen un efecto en ese escenario. Así que bueno, ahora está abierta la discusión justamente para que podamos conversar sobre el tema, después de esta breve introducción. Gracias, Pancho. Bueno, me parece importantísimo todo lo que nos mostraste. Creo yo que a modo de introducción, por ahí, después de esta presentación que hiciste, ¿podrías referirnos un poquito acerca, o Pablo, por ejemplo, podrían hablar un poquitito acerca, un poquito en detalle, diría yo, de los beneficios para una persona sin antecedentes, los beneficios que tendría una persona directamente a nivel cardiovascular, la prevención de eventos y por qué mecanismos las infecciones respiratorias pueden llegar a provocar un evento cardiovascular? Bueno, mira, Pancho nombró ahí varias de las vacunas, o por lo menos las vacunas que la población, que un cardiólogo de adultos debería conocer y recomendar a los pacientes. Y en relación a las infecciones respiratorias, ahí están marcadas tres: la antigripal, la del virus incisional respiratorio y la del neumococo. Para tener una envergadura de lo que puede implicar tener un episodio de influenza en un paciente mayor y con cardiopatía previa o con alguna comorbilidad, hay estudios ya desde el año 2018 publicados que un paciente, después de tener un cuadro de influenza, puede tener hasta 6 veces más de riesgo de tener un infarto que el no haberlo tenido. Así que todo el tiempo que en cardiología se está pregonando la necesidad de la prevención, justamente para prevenir los síndromes coronarios agudos, estamos hablando de una herramienta que disminuye, o por lo menos evita esta incidencia tan alta de infartos posterior a un cuadro así. Y los motivos son múltiples. Por supuesto que hay un proceso, recordemos que son, no el neumococo, aunque puede haber una infección neumocóxica invasiva generalizada, pero tanto la gripe como el sincicial respiratorio son infecciones generalizadas que generan un proceso inflamatorio sistémico. Eso tiene per se ya características que pueden favorecer la generación de la ruptura de la placa previamente presente, la generación de trombosis que generan infartos o accidentes cerebrovasculares. Aumentan los pacientes febriles, están con mayores requerimientos energéticos y una situación que también los hace más predisponentes a tener situaciones, digamos, por supuesto en población expuesta a tener un evento de tanta envergadura como un infarto o una ACV. Entonces, más allá del objetivo de evitar la infección propiamente dicha y los síntomas digamos, característicos de la enfermedad, probablemente el objetivo más importante de todas estas vacunas sea evitar
las formas graves que, entre otras formas, se manifiestan con enfermedades cardiovasculares graves. No sé, Pancho, si querés aportar algo más a No, esto. complementando lo que vos decís, porque hay una inquietud entre las preguntas, los mecanismos, algunos se conocen y otros hay hipótesis. Las infecciones respiratorias, ya sabemos que el virus de la gripe y el COVID, el SARS-CoV-2, producen injuria, fenómeno de placa, producen un efecto inflamatorio en la placa aterosclerótica. El neumococo es considerado ya como una enfermedad sistémica cardiovascular, la neumonía por neumococo, porque produce injuria miocárdica directa también. Hay estudios hechos por colegas de Colombia. Y aprendimos también que el herpes zóster saben que el virus del herpes zóster es el único virus que pudo desarrollarse en cultivo de pared arterial, el único, por ahora que sepamos, y eso es lo que justifica que el herpes zóster tenga más incidencia de accidentes cerebrovasculares o eventos coronarios dentro de los siguientes 6 a 12 meses después de un herpes zóster, y sobre todo si es un herpes zóster oftálmico. Y así vamos aprendiendo de diferentes infecciones cómo tienen un efecto cardiovascular, además lo que dijo Pablo, el efecto inflamatorio a largo plazo. Saben que el neumococo hay algunas hipótesis interesantes, que el neumococo, los anticuerpos para el neumococo comparten epitopes con las LDL y compiten para formar las células espumosas que ustedes tanto conocen, y justamente el generar anticuerpos con la vacuna antineumocóxica puede también tener algún efecto, ya les digo, desde la hipótesis, para disminuir la generación de placa arteriosclerótica. Así que realmente el avance, el conocimiento ha sido enorme en los últimos 10 15 años, y es lo que nos tiene que estimular a utilizar estas vacunas para prevenir las enfermedades que ustedes tratan cotidianamente. Una Pancho, cosa importante, agregando lo que dice Pancho, es que todos sabemos que los cardiólogos funcionan en muchos casos como médicos de cabecera, y si no son médicos de cabecera, finalmente terminan siendo muchas veces referentes o últimas palabras a los cuales los pacientes consultan. Entonces, claramente por lo que mostraba Pancho en la presentación y lo que estábamos hablando recién, tiene que haber un fuerte compromiso en la indicación de vacunas, porque no es simplemente, como decíamos recién, para evitar infecciones estacionales, potencialmente graves o no, sino que es una herramienta fundamental para disminuir lesiones a nivel del sistema nervioso central, infartos. Entonces, tiene que haber una seguridad y un compromiso del cardiólogo como, digo, como médico referente del paciente para la indicación de estas vacunas, sin lugar a dudas. Y esto lo digo porque muchas veces nos pasa desde infectología que los pacientes nos vienen a preguntar por qué los médicos de cabecera eh, generan dudas muchas veces, como que dicen, bueno, ya te has vacunado 5 veces para COVID, no sé si es necesario que te sigas vacunando más, ahora vamos a hablar después cada cuánto las vacunas y los distintos calendarios, los distintos esquemas, pero muchas veces las dudas las transmitimos los pacientes, los médicos a los pacientes, perdón, cuando no tenemos esta información tan fuerte que ya está disponible de generar más dudas que certidumbres. Y entonces, frente a esto, nada, debemos saber que las vacunas son herramientas fundamentales para prevenir enfermedades cardiovasculares. Mariano, ¿querés decir algo? sí, no, la verdad que este tema es muy interesante y por ahí me permito contestarlo o pensarlo más como cardiólogo que como infectólogo. Y ustedes saben que a nosotros los cardiólogos son los ensayos randomizados los que muchas veces nos contestan si hay que hacer algo o no. Y en la literatura hay 3 ensayos clínicos randomizados que se diseñaron para evaluar el impacto a nivel de la incidencia de infarto de la vacuna de la gripe. El primer estudio se publicó en el 2002 y se realizó en Argentina, así que en Argentina
podemos decir que somos pioneros en esto de randomizar, como decía Pancho, una vacuna para una infección, pero buscando reducir un evento diferente a la infección, en este caso el infarto. Ese estudio dio muy bien, de hecho, dio una reducción demasiado significativa en la tasa de infarto con la vacuna de la gripe. Y muchos años después, en el 2021, se publica otro estudio. Esta vez fue un estudio multicéntrico de grandes dimensiones, con un par de miles de pacientes, y donde al paciente infartado se lo vacunaba antes del alta, y se vio que la vacuna de la gripe redujo significativamente la tasa de infartos. Con lo cual, independientemente de cuál sea el mecanismo, si es directo o indirecto, hay evidencia de randomizados que la vacuna de la gripe previene infartos, y los cardiólogos la deberíamos indicar como prescribimos la aspirina, por ejemplo. Es muy Sí, ahí vos estás interesante lo que mostrando el decís, curve. Mariano, porque Enrique Urfinkel, que fue el que lideró de la Fundación Favaloro ese estudio tan relevante, fue el único estudio que en el 2006 la American Heart incluyó, el único estudio randomizado controlado donde había visto ese fenómeno, y con la misma potencia que el control del colesterol y la presión arterial. Ahí estaba contestando una pregunta, pero me quedé por la mitad porque justo habías terminado. El hecho de que el virus varicela zoster crezca en la pared arterial, esa no es solamente la indicación. La vacuna del herpes zóster se indica para prevenir el herpes zóster y la complicación más importante, que es la neuralgia posherpética, que puede ser muy inhabilitante, que aparece en un tercio de los pacientes con zóster, pero saber que un efecto adicional es justamente la disminución de los eventos coronarios al disminuir algo que lo gatilla. A veces es difícil para los cardiólogos cuando nos hemos juntado y nos seguimos juntando para hacer consensos y para establecer guías de manejo, como con la SAC y ahora con SAC y la FAC y la CONAREC, sobre vacunas, que a veces sorprenden un poco que nuestros estudios tienen un puñadito de pacientes. Ustedes juntan pacientes hipertensos de a 100 miles, y para nosotros es diferente la estrategia desde lo infectológico, y muchas vacunas se aprueban de acuerdo a lo que se llama el puente inmune, es decir, si ya se vio que había respuesta inmune con un tipo de vacuna, al salir una vacuna mejorada, se hacen estudios de respuesta inmunológica y no de eficacia, porque ya se sabe que la respuesta inmune tiene un correlato con la eficacia. Así que son mundos diferentes que hay que tratar de conciliar, pero que nos llevamos muy bien, porque vamos avanzando a paso firme, considerando este tipo de estrategias de prevención. A ustedes, que son líderes en la prevención, tienen tantas cosas que decirle al paciente, y a veces las vacunas quedan un poquito olvidadas para indicarlas, ¿no? Pancho, acá yo quería reflejar un poquito, estuvimos trabajando estos días en alguna encuesta, datos preliminares sobre una cantidad de pacientes que no es tan importante, obviamente, pero es para mencionar. Tratamos de reflejar un poco la opinión tanto de pacientes como de nuestros colegas. Por un lado, en 88 pacientes, estaba tratando de compartir ahora si puedo un poquito la pantalla, si me permiten un segundo. En 88 pacientes pudimos, no sé si se ve ahí la Ahí encuesta. se Se ve ve. perfecto. Bárbaro. En 88 pacientes respondieron que se habían vacunado para la gripe un 73, casi 74%. O sea, la mayoría se había vacunado para gripe. Tenemos una edad promedio de la población de 54 años y el rango de 22 a 81. Después, un porcentaje bastante menor, no está discriminado quién respondió por edad a esta vacuna de neumococo, pero había 40% que se habían vacunado para neumococo y un 85% se había vacunado para COVID. Tan solo bueno, respondieron un 3%, 3,4% que se habían vacunado con todas. Ahora,
a la luz de estos datos, no parece, no sé ustedes qué opinan en cuanto a los registros internacionales, si uno pudiera extrapolar esto a gran escala, ¿no? A ver cómo lo ven a priori, en principio, y yo sé, y me gustaría que ustedes opinen Bueno, acerca a de ver, la algunas cuestiones. Quizás la vacuna del sincicial respiratorio es una vacuna relativamente nuevita, con lo Exacto. cual es esperable que todavía el porcentaje de pacientes, si bien ya tenemos conocimiento y tenemos 2 vacunas disponibles en el mercado, eh, pero todavía es esperable que quizás el porcentaje no sea tan alto. También es cierto que la edad evaluada quizás saca a algunos pacientes de la indicación, si bien ahora en el último mes se han ampliado un poco más las indicaciones de vacunas de ciencia respiratoria, se han ampliado, mejor dicho, a pacientes con comorbilidades, así que eso puede explicar un poco de los números. También tiene que ver, y quizás pueda tener reflejo, con que algunas de estas vacunas todavía están, digamos, son costosas, entonces los pacientes muchas veces eligen entre una u otra, así que quizás ahí uno podría entender la del herpes zóster, por ejemplo, eh, y también la del sincicial. Y una cosa importante sería saber cuántos de los pacientes que dicen estar vacunados para gripe y COVID tienen un esquema como el recomendado, que es la gripe todos los años y COVID todos los años también, y en pacientes inmunosuprimidos o con comorbilidades grandes, inclusive cada 6 meses. Entonces, no solamente es importante saber cuántos pacientes han recibido la vacuna, sino cuántos tienen el esquema actualizado. Eso es una cosa muy importante. Tiene que ver con lo que yo Totalmente. decía. Por ejemplo, con COVID pasa que muchas pacientes la última dosis la tienen en el año 2022. Y dicen, no, yo ya recibí 5 vacunas, pero claro, la última ya tiene 3 años y es muy importante reforzar la necesidad, como decía Pancho, hay circulación de COVID. A diferencia de lo que pasa con influenza, eh, hay presencia de COVID todo el año, con lo cual hay que estar muy atentos, sospecharlo, diagnosticarlo y vacunarse, que es lo que estamos hablando ahora periódicamente. Y Pablo, ¿la inmunidad para el COVID decae con el tiempo? ¿Cómo es eso? sí, digamos, la vacuna hay que ir reforzándola, Pregunto como decía la... porque en la gripe, como hay mutaciones anuales del virus, Sí. uno Bueno, entiende que en el la COVID, necesidad de la en el COVID revacunación es por mutación. En el COVID Eh, también eh, las hay, las mutaciones, si bien conocemos los nombres grandes de las, digamos, de las grandes mutaciones, también puede haber pequeñas mutaciones que vayan circulando, pero más allá de eso, va cayendo la inmunidad y ok. nos podemos exponer, y de hecho no al nivel que veíamos en el 2020, pero periódicamente nos encontramos con algún colega que nos cuenta que en su terapia intensiva ha internado un paciente con COVID grave, y en la mayoría de los casos refleja pacientes con comorbilidades, muchas veces mayores, no que no fueron vacunados, sino que fueron vacunados hace 2, 3 años atrás. Hoy en día el diagnóstico de COVID, salvo en los pacientes internados, es muy difícil, o sea, ya prácticamente no se hisopa en los consultorios o en las demandas espontáneas, pero en los pacientes que se internan con cuadros respiratorios graves, nosotros insistimos en la necesidad de llegar al diagnóstico seguimos encontrando. Lo mismo que influenza, lo mismo que sincicial respiratorio, por supuesto. Acá Solamente tenemos una decae pregunta. la protección de COVID, sino que además cambia las cepas ¿se acuerdan la primera era la Wuhan, después vino la Delta, después ahora La está la Omicron. Omicron y subvariantes de Omicron? Entonces, ¿qué vemos en Argentina? Que la mayoría de la gente que se hospitaliza o se muere son aquellos que no tuvieran la vacuna en los últimos 6 meses, pacientes de alto riesgo sin vacuna para COVID. Y ya no importa, ustedes no le preguntan a la gente cuántas vacunas de gripe te diste. Con el COVID pasa igual. No tenés que no importa ya cuántas vacunas se dieron. Los pacientes de riesgo tienen que vacunarse una vez por año. Eso es muy importante y hoy les cuento, tuve la reunión que tenemos cada 15 días con los infectólogos del ámbito privado de Ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el área de salud.
La mayoría de los que estaban ahí tienen pacientes en este momento internados graves, ventilados algunos, con neumonía grave por influenza o sincicial o COVID. Es un problema muy serio, ninguno de esos pacientes tenía la vacuna. Entonces, y encima no hay oseltamivir para influenza, que repartía el Estado y no se puede comprar en farmacias porque el Estado no le dejó a las farmacias tenerla. Así que estamos con un problema muy serio administrando la miseria y prestándonos comprimidos de oseltamivir entre los centros privados, les estoy hablando, ¿eh? De los centros privados de envergadura prestándonos los comprimidos de oseltamivir. Es decir, la realidad que tenemos es muy seria. Ahí hay un comentario muy interesante de Laurita Vitagliano, Laura, sí. que Y tiene también que está ver Mariano, ¿eh? con las vacunas. Las vacunas se pueden dar todas juntas, estimados Perfecto, colegas. Todas perfecto. juntas en vacunología significa dentro de la semana. Ustedes tienen que indicar 2, 3, 4, 5 vacunas se pueden dar o en el mismo momento, que se dan en diferentes sitios de aplicación, o se pueden dar dentro de los siguientes 7, 10 días. No hay ningún problema. No hay mayor incidencia de eventos adversos. A veces pueden tener hasta una respuesta inmune potenciada. No hay que tener miedo de eso. Se las pueden dar. Y de las vacunas que mencionó Pablo, todas las que estaban en el cuadrito que mostró Germán, salvo el sincicial y el zóster, por ahora que no están dentro del ámbito Sí, público. Las otras son todas gratuitas. Estimados claro. cardiólogos, neumococo, gripe, tétanos. No puede ser que un 30% de las personas no tengan la vacuna antitetánica al día. La vacuna de la hepatitis B, que tenía un 40%, es vacunación universal en Argentina, desde la primera que se da apenas nacen los niños. Entonces, realmente tenemos que aprovechar que están disponibles gratuitamente esas vacunas para los pacientes de riesgo. Para los que son mayores de 65, no hace falta ni poner el diagnóstico, se las dan gratuitamente. Y para los menores, hay que poner en el ámbito público que son tabaquistas o que tienen enfermedad cardiovascular o que tienen EPOC o que tienen diabetes, pero se les da gratuitamente también a los mayores de 18 años con factores de riesgo. Así que no se preocupen por dar las vacunas todas juntas y todas esas pueden adquirirlas en el ámbito público, salvo Sincicial y Zóster. Y en relación a Pancho, COVID, un comentario, hay, perdón, no Pablo, sé, sí, estaba Mariano antes que quería hacer un comentario, no perdón. sé, a ver No, qué. simplemente de vuelta una mirada cardiológica con respecto a la vacuna del COVID y las complicaciones cardiovasculares, que de esto se habló mucho en algún momento. Se hablaba de que la vacuna para el COVID puede incrementar la incidencia de miopericarditis de manera transitoria algunas semanas luego de la vacunación, y hay registros con millones de pacientes que muestran que sí, que puede incrementar ligeramente ese riesgo, pero que la reducción de COVID grave y la reducción de complicaciones cardiovasculares luego de una infección por COVID sobrepasan con creces el beneficio de vacunarse. Así que lo que digo es que, de vuelta, vacunar para el COVID de manera similar a lo que hablábamos para la gripe es una forma de prevenir complicaciones cardiovasculares, porque se ha visto que los pacientes que tienen COVID pueden tener complicaciones cardiovasculares graves eh, mientras cursan la infección. Así que un poco esa mirada, digamos, cardiológica al tema de vacuna de COVID que sobrepasa con creces los beneficios de administrarla. Totalmente, mirá, ¿y cuántos pacientes hemos visto en el ICVA? ¿Se acuerdan cuando se internaban los pacientes que le pedíamos a todos hisopado de COVID y muchos venían con sospecha de infarto, con angina, con insuficiencia cardíaca? Los hisopábamos, ningún síntoma respiratorio y eran positivos para COVID. O sea, que la manifestación era la cardiovascular. Lo que dice Claro. Mariano de los efectos adversos de las vacunas se ha dicho demasiado y realmente es muy, muy bajito con las Estadísticamente es plataformas, ínfimo. con las plataformas de ARN mensajero. Pero les cuento una cosa, hablando de Argentina. Argentina hizo una vacuna propia, la ARVAC, entre el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín. Es una vacuna proteica, es una plataforma diferente, como si fuera la vacuna del neumococo. Es una vacuna que tiene altísima inmunogenicidad
que tiene muy poquitos eventos adversos, solamente en el sitio de aplicación, un poquito de molestia, de algunas líneas de fiebre las primeras 24 horas, pero es una vacuna que si bien no está todavía en el calendario nacional de vacunación, fue propuesta por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y todavía no se incluyó, pero es muy barata, está en cualquier farmacia o vacunatorio, creo que sale 25.000 pesos, es muy barata y aquellos que por ahí tienen alguna aprensión en darse las vacunas de ARN mensajero, no duden en darse la ARVAC, que es una vacuna excelente, con un trabajo impecable, muy serio que han hecho científicos de nuestro país. Pancho, todos, bueno, voy enumerando algunas de las preguntas porque creo que ya vamos tratando varias, pero una era con respecto a esto, la obligatoriedad de vacunar para el COVID o que se vacune para el COVID, tanto profesionales como pacientes, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué recomendación hacen ustedes? Pablo, no sé si Hoy querés las hablar. vacunas, estas vacunas no son obligatorias como sí son obligatorias en la infancia, en la edad escolar para poder entrar a la escuela. Por supuesto que no hay ningún marco legal que obligue a nadie a vacunarse. Por eso la importancia de nosotros como médicos, nosotros de la infectología, ustedes como médicos cardiólogos y los médicos de cabecera, de insistir con la importancia de las vacunas. Eh, Nosotros como personal de salud nos vacunamos todos los años para influenza dentro de los mismos ámbitos de salud. Recomendamos fuertemente la vacunación para el COVID, aunque esto sigue estando mayormente en manos del Estado, aunque como comentaba Pancho, el ARVAC es una herramienta para aquellos que tienen algún prurito por las vacunas ARN, que en realidad ya no debería existir, pero bueno, supongamos que todavía alguien tenga esa inquietud. La vacuna ARVAC tiene una plataforma, como decía Pancho, bueno, recién no quiero repetir, pero una vacuna muy parecida a la que los damos a los chicos apenas Perfecto. nacen de la madre, que es la vacuna de hepatitis B. Entonces, en cuanto a la obligatoriedad, no hay tal, pero sí está en nuestro rol como médicos insistir e indicarla las veces que sea necesario. No solamente indicarla, sino preguntarle a los pacientes cuando vuelven al control si se vacunaron efectivamente, porque eso muchas veces hay un sesgo, porque, por ejemplo, nosotros que contamos con una herramienta importante que es la historia clínica electrónica, queda el registro de que por ejemplo, que la vacuna fue indicada, pero después no tenemos una devolución si uno no lo escribe puntualmente. Entonces, como médicos tenemos que volcar en la historia clínica, preguntar a los pacientes si realmente se vacunaron. Y eso, bueno, es una tarea una de las preguntas que habíamos charlado antes de este webinar entre todos era de quién era el rol de indicar las vacunas. Bueno, el rol es de todo, cada médico, como hay una indicación evidencia de tomar la presión a cada paciente que va a una consulta médica, a tal nivel debería ser indicarle las vacunas según los antecedentes y la edad. Mariano, No, tengo algo desafiante para plantearle a Pablo, cuando dijiste de quién es el rol. bien. Eh, Voy a mostrar eso, algo relacionado a eso, sí. ok, ¿querés mostrarlo? No, una es, en esta encuesta, es remarcar que hay muchos pacientes, un número importante de esta encuesta, que repito, no es una población tan grande, pero bueno, 33% manifestaron preocupación por los efectos adversos de las vacunas, tema que venimos hablando. Pero además, 8% nunca fueron recomendados vacunarse. Bien, ese es un Eso es aspecto. un clásico de las vacunas. Mirá, hice una encuesta del Ministerio de Salud hace poquito donde se vio que los pacientes que se vacunaban era porque el médico se lo indicaba. Cuando el médico se lo indicaba, 80% de los pacientes se iban a vacunar. Cuando el médico no se lo indica, los pacientes que no se vacunaban, el 80% era porque no se lo había indicado el médico. Entonces, hay veces que los médicos olvidan ese rol que tienen, a veces que establecen prioridades que no son tales. A ver, voy a darle la de la gripe y la del neumococo, pero no la del COVID. Eso no tiene ningún sostén, porque son infecciones que tienen los mismos factores de riesgo. Claro. Entonces, y les digo más, muchas veces nos guiamos mucho por las normas del Ministerio de Salud, que en el ámbito público
tiene que respetarse, pero es una estrategia de la autoridad sanitaria. Pero las sociedades científicas como la SADI, en la Comisión de Vacunas de la SADI, hace 25 años que participó de ella, hace como 10 años que venimos diciendo de bajar la edad de vacunación a los 60 años para gripe, para neumo, para, bueno, para sincicial respiratorio es a partir de esa edad. En fin, hay muchas vacunas. La edad es un poco un mito. Saben que la edad aprendimos de los geriatras que se puso 65 porque en el hemisferio norte era la edad a la cual se jubilaban las personas. Y en realidad para los países empobrecidos como los nuestros, que tienen no solamente mucha gente por debajo del nivel de pobreza, sino que son personas más enfermas, con más comorbilidades. La Organización Mundial de la Salud considera que la edad es a partir de los 60, porque son más enfermas. Entonces, no tenemos que ser más papistas que el Papa, tenemos que empujar desde las sociedades científicas para que el ministerio haga transformaciones y no alinearnos tanto con la autoridad sanitaria, porque si no, los cambios no se logran. Y de hecho, lo logramos de la Comisión de Vacunas con la vacunación para el neumococo en su momento. Así que lo de la edad, uno está para lo cual la vacuna, el ministerio asume la responsabilidad de vacunar a determinada población porque tiene que elegir, no puede vacunar a todo el mundo porque no tiene dinero para vacunar a todo el mundo. Entonces, tiene que elegir una población, pero eso no significa que si uno como médico en el consultorio considera que tiene una indicación individual, aunque no esté dentro de las recomendaciones ministeriales, puede indicar la vacuna igual a esa persona. Gracias, Pancho. Mariano, ahí quería reforzar un poco, y hacia eso iba, creo, tu comentario, un poco el tema de quién es responsable de vacunar, de indicar la vacunación. Fíjate que de los profesionales que consultamos, un número bajo, 29, 55% de estos profesionales estaba al día solamente con su propia vacunación profesional. Bien. Y por otro lado, solo, bueno, había un porcentaje de 7% que no confiaban en la efectividad de las vacunas y un 14% no confiaba en la seguridad de las vacunas. No Yo sé no sé si a qué. ustedes les pasará, pero a mí me ocurre frecuentemente y seguramente a Pancho también, no solamente que los médicos no indican las vacunas, sino que los médicos desaconsejan las vacunas, o sea que es peor aún. Por Eh, eso. Mira, entonces, y eso es claramente es por desconocimiento, porque no creo ese mismo médico seguramente le indica la estatina, le indica la aspirina, le indica la medicación antihipertensiva, los cuidados de deporte, etcétera, etcétera. Pero paradójicamente una herramienta que es tan útil como las demás, o en algunos casos más, no solamente no la recomienda, sino que la desaconseja y eso es por desconocimiento. Por eso la importancia de la difusión de toda esta información. mira, Mariano. si me permitís opinar, ahora ya no tanto como cardiólogo, sino como director de calidad. Como ustedes saben, el rol de quienes gestionamos la calidad es acortar la brecha entre lo que habría que hacer, según las guías y el conocimiento científico imperante, y lo que realmente se hace en el mundo real. Y lo que nosotros vimos cuando con la historia clínica medíamos que la tasa de vacunación para la gripe era muy baja, lo cual nos parecía grave porque, como dijimos antes, vacunar para la gripe no solo previene formas graves de gripe, sino previene infartos, y nos parecía que en un centro cardiovascular no hacerlo estaba muy mal. Tratamos de analizar qué podemos hacer para que el médico lo indique, y para que un médico indique algo se tienen que dar cuatro requisitos. Uno es que tenga el conocimiento, es lo que decía Pablo, que sepa que esta vacuna sirve, que sepa que previene infartos, que previene gripe, etc. Lo otro es que quiera. Muchas veces saben, los médicos sabemos algo, pero a pesar de tener conocimiento, por alguna razón más de concientización, no lo indicamos. Después, el tercer requisito es que pueda hacerlo. Obviamente que en Argentina, como decía Pancho, podemos porque hay vacunas, en general los seguros de salud las cubren. Y después está el cuarto punto, que es donde yo creo que muchas veces falla, y es que nos olvidamos. O sea, a mí como cardiólogo me pasa que
tengo que revisar tantos aspectos del paciente, su presión arterial, su colesterol, tantas cosas, que a veces en la consulta se me pasa y me olvido de indicarle la vacuna antigripal. Y ahí es donde dijimos, bueno, modifiquemos la historia clínica para que te haga acordar, porque yo sé que es útil, estoy convencido de que darla, quiero darla, la puedo dar, pero a veces me olvido, como le pasa a muchos profesionales. Y una solución, ¿se acuerdan que encontramos en ese momento que fue muy, muy interesante? Es pedirle al paciente al ingreso que le haga acordar al médico que por lo menos se discuta el tema de la vacunación. O sea que yo lo que creo y lo que quiero agregar es que el paciente puede tener un rol también, hoy en día que hay tanta información disponible, en conversar este tema con el médico de manera tal de que el médico surja el tema, lo discuta y obviamente ahí con su conocimiento y su convencimiento prescriba las vacunas. De hecho, hay algunas vacunas que no requieren prescripción del médico para aplicárselas y por ende ahí también podríamos decir que casi ni dependo de que el médico esté convencido y con conocimiento, sino dependo de que la población esté convencida y capacitada. Estás Estás muteado, muteado, Germán. Germán. Ahí está, gracias. La opinión de los profesionales encuestados también refuerza esto. Fíjense que en opinión de ellos, ¿qué podría mejorar la cobertura de vacunación? El mayor porcentaje habló sobre campañas en los medios de comunicación y a través de esta encuesta también se vio reflejado que necesitan jornadas de actualización y alertas o recordatorios. Así que esto coincide un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es fiel reflejo también un poco de los déficits o falencias, entre los cuales el factor tiempo y la oportunidad de leer y de aprovechar la información que hay disponible es un tema clave, ¿no? Y después, mira, hay una realidad, Germán, Mariano. El tema de las vacunas está cambiando muy dinámicamente. A veces a muchos colegas infectólogos les cuesta también tener toda la información y estar actualizados. A nosotros porque es un tema que nos gusta, nos interesa, pero no es fácil tener siempre la información, no es fácil estar actualizados. Eh, Así que yo creo que tenemos que, desde las sociedades científicas, las instituciones como el IGUA, tratar de ser más amigables con la información que ofrecemos, que no sea tan difícil saber a quién tenemos que vacunar y a quién no. Trabajar con las asociaciones de pacientes, ustedes tienen esa suerte. Los infectólogos no estamos acostumbrados a trabajar con asociaciones de pacientes, ahora los pacientes portadores del VIH, pero ustedes tienen la de diabetes, tienen algunas eh, sociedades muy proactivas y hay que trabajar con ellos para difundir la necesidad de la vacunación y que sea la gente, los pacientes, que le pidan al médico que le indique la vacuna que merece. Germán, te voy a pedir Sí, si puedes poner la diapositiva que había puesto Pancho en su presentación con las vacunas, porque hay varias preguntas en el chat que hablan de los Igual, esquemas. espera, antes de que le saques esa diapo, Germán, que estás mostrando, espectacular esta diapo, antes de pasarla. claro, esto es Como, para como, reforzar, fíjate que es indicación 1A en un exacto, montón de grupos de pacientes con enfermedad cardiovascular. 1A, o totalmente, sea, todos de totalmente. acuerdo en que hay que hacerlo con el máximo nivel de evidencia. O sea que, perdón, Pablo, No, 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 está pero, perfecto. pero Y digo, tenemos una recomendación también que, bueno, tuvimos la participación también de Pancho y otros grandes exponentes de este tema que en la Sociedad Argentina de Cardiología refuerzan también este tema, ¿no? O sea, para cada paciente con patología cardiovascular hay una indicación clara, formal, con buena calidad de evidencia para que se vacunen, ¿no? Mira, en ese consenso, te cuento la anécdota, estuvimos como 2 años trabajando y en un equipo interdisciplinario y elegimos solo 3 vacunas para empezar, la de la gripe, la del neumococo y la del tétanos. Entonces,
para tratar de ser más precisos. Y ahora estamos haciendo los últimos ajustes de un consenso entre la SAC, la FAC y CONAREC, de vacunas para prevención cardiovascular, que va a hablar de estas vacunas que mencionamos ahora. Yo creo que de a poquito vamos avanzando y vamos concientizando a ustedes, los cardiólogos, que son tan exigentes en términos de la evidencia y que hacen el esfuerzo de comprender que los infectólogos somos más limitados en algún punto, o que tenemos otras estrategias, pero que son valiosas también a los fines que queremos lograr. Pablo, vos me Sí. decías de la charla No, quería, de... porque hay varias preguntas relacionadas a cómo Sí, son los esquemas a dar, entonces si la podemos poner y sí, yo más o menos, y mientras y de paso voy mechando algunas otras preguntas de otras vacunas que no figuran ahí, como la del dengue, sarampión, etcétera. Pancho, ¿querés Resp- compartir vos? Porque yo estoy con estas diapos y así No le sé dimos... exactamente a cuál se refiere La Pablo, pero última diapositiva donde habías nombrado todas las vacunas que había que recomendar como principales en el consulado. Era la última diapositiva que tenías, Pancho. Hay un número importante de preguntas en el chat enfocadas en qué es qué obligatoriedad tienen y a qué edad y con qué esquema algunas vacunas. Bueno, Así ya, que ya hablamos de la obligatoriedad, dijimos que no hay tal, y así que es responsabilidad un poco nuestra indicarlas. En cuanto a, a qué vacunas, bueno, antigripal, ya dijimos todos los años, idealmente entre marzo y abril, pero recordar que nunca es tarde, o sea, si llega mayo, junio, julio, a veces hay un concepto de, bueno, ya pasaron muchos meses y ya hay circulación de gripe, no siempre hay que recomendar la vacuna todos los años. COVID también ya hablamos todos los años y en y en alguna población particular, inmunosuprimidos, pacientes con VIH con menos de 200 CD4 en cada 6 meses, eso es fundamental. Con la antineumocócica ha habido un cambio en el último tiempito. Históricamente ustedes recordarán que tenemos el esquema secuencial de Prevenar, en adultos me refiero, ¿verdad? Prevenar 13 y después Neumovax 23, que eso se daba como mínimo con 8 semanas, pero hacíamos como estrategia al año. Hoy tenemos la Prevenar 20 que ha venido a reemplazar este esquema. Muchos de nuestros pacientes ya tienen un esquema de dos vacunas para neumococo, pero la recomendación es a los 5 años de la última vacuna reforzar con Prevenar 20 y por ahora no hay indicación de revacunar, así que esa sería como completar de revacunar me refiero con otra Prevenar 20, así que sería una herramienta. Sí, Pancho, querías decir. Viniendo nuevas vacunas para el neumococo, cada vez con más serotipos o con serotipos diferentes que tienen que ver con los tipos que circulan en nuestro país. Saben que el neumococo no es un germen solo, sino es una familia de más de 100 integrantes que tienen comportamientos diferentes. Algunos, inclusive, algunos serotipos tienen mayor apetencia por lo cardiovascular. Pero están viniendo vacunas mejoradas con diferentes plataformas y que seguramente se van a beneficiar nuestros pacientes de acuerdo a la epidemiología de nuestro país, de qué serotipos tenemos, que por suerte esa tarea la hace el Laboratorio Nacional de Referencia, el Instituto Malbrán. Así que es importante saber y que en ciertos pacientes está un poco para complementar un poco lo que dice Pablo, que está en discusión la revacunación porque la expectativa de vida en nuestro país ha aumentado, está más o menos en los 75 años, si mal no recuerdo, y hay veces hay pacientes que se han vacunado a los 60 y bueno, esos pacientes tal vez hay que plantear de manera individual si no se beneficiarían con una nueva dosis de vacuna para el neumococo. Pero claro, después para el sincicial respiratorio está licenciada a partir de los 18 años con bien. factores de riesgo en Argentina y esa Detallando factor de riesgo, ¿a qué población, igual Pablo? que gripe, todos A gripe. los pacientes Bueno, con enfermedad cardiovascular, bien, con enfermedad pulmonar crónica, diabetes, bien, inmunocomprometidos, enfermedades autoinmunes, todos los mismos factores de riesgo que tenemos para gripe y para neumococo,
Y Este, es una vacuna que que hay que dar un refuerzo. ¿Qué Eso te iba a esquema? decir, no lo sabemos porque es una vacuna nueva. Sabemos que no se da la del sincicial respiratorio al año porque se hicieron los estudios que mostraron que no había mejor respuesta inmune al año, así que sabemos que probablemente como la eficacia se mantiene por 3 temporadas, habría que dar el periodo mínimo, no debería ser de 2 o 3 años, pero algunos están hablando de 5. Pero hay que ver un poquito cómo vienen los estudios de inmunogenicidad que se están realizando en este momento para saber cuándo tenemos que revacunar. Y una cosa muy importante del sincicial respiratorio que pensábamos los infectólogos de adultos y todos los que hacemos adultos, que solo era un problema de los niños, sabemos ahora que afecta a todas las edades, que tiene un impacto inclusive mayor en nuestra población, mayor que la gripe o que el SARS-CoV-2, así que estamos aprendiendo mucho del sincicial respiratorio y sabemos que la infección por sincicial respiratorio no deja protección duradera. A los 2 meses ya no tiene más anticuerpos después de esa infección y esa persona se puede volver a infectar entre 1 y 3 veces en los siguientes 24 meses. Así que es Claro. importante saber que esos pacientes que uno detecta, aunque hayan sido diagnosticados de sincicial respiratorio, se deben vacunar para poder tener protección duradera. Y la del Una cosa, zóster una cosa son dos importante, perdón, dosis. Pancho, perdón que te interrumpa un segundo antes de pasar al zóster, que ustedes como cardiólogos quizá les puede tocar ver a una embarazada como un riesgo que es prequirúrgico. Sepan que la vacuna del virus sincicial respiratorio, probablemente el rol ahí de la vacunación cae en manos del obstetra, pero por las dudas, sepan que hay dos vacunas y una de ellas está coadyuvantada, así que no puede ser indicada en embarazadas, que se da a partir de la semana 30, 32. Así que tener en cuenta eso. Pero digo porque es una población que también puede ser motivo de consulta en el consulta de cardiología, por ejemplo, porque tuvo hipertensión en el embarazo o un riesgo prequirúrgico por una cesárea. Absolutamente. Sepan que de las dos vacunas que están disponibles en el mercado, una que es coadyuvantada no puede, o sea, no está autorizada aún para que sea indicada en embarazadas. Es la vacuna Bien, adyuvantada, la vacuna del laboratorio GSK, que está licenciada en Argentina a partir de los 50 años. Y la vacuna de excelente. Pfizer, que no es adyuvantada, por eso se da en el embarazo, está licenciada a partir de los 18 años para pacientes con factores de riesgo. Y es muy importante lo que dice Pablo del embarazo, porque Argentina fue uno de los primeros países del mundo que la incluyó en el embarazo y tuvo una eficacia vacunal para disminuir la bronquiolitis que atesta habitualmente las guardias de nuestro país, un problema muy serio con los niños, tuvo una eficacia vacunal de entre el 75 y el 80%. Así que fíjense el efecto de vacunar a las madres, lo que tuvo en nuestros niños. Y este año se está repitiendo la campaña con una alta cobertura vacunal porque saben que es una vacuna que la deseaban los pediatras, pero la indican los obstetras. Claro. Y los obstetras se identificaron mucho, entendieron el problema y tuvieron una cobertura vacunal en el primer año de casi el 65% de todas las embarazadas de nuestro país. Así que es importante saber que Argentina, con todos sus problemas, está yendo adelante con algunos lineamientos muy interesantes. Este último minuto les pido un breve resumen porque tenemos datos sobre herpes y a ver qué recomendación para la vacuna de herpes zóster actualmente hay. Bueno, la vacuna de herpes zóster está, digamos, hay una pregunta que justamente iba a indicar a partir de qué edad, a partir de los 50 años está indicada. Cualquier persona mayor de esa edad puede tener indicación, pero también personas menores que tengan factores de riesgo. Recordar que no es a virus vivos, con lo cual los pacientes inmunosuprimidos pueden recibirla. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa de pacientes de trasplante la indicamos previo al trasplante porque, entre otras, en la población general, por supuesto que evita, como decía Pancho inicialmente, o disminuye el riesgo de neuralgia posherpética, pero también son estrategias para disminuir el riesgo en pacientes inmunosuprimidos de zóster diseminado o de formas más graves, que en la población general son son infrecuentes, pero pueden presentarse también. Se dan 2 dosis separadas
de 2 meses. Pero como pasa con todas las vacunas, si la segunda dosis se retrasó por algún motivo, no se reinicia el esquema, sino que se completa. Es una cosa también que debemos saber con todas las vacunas que requieren más de una dosis, que hay que completar los esquemas y no reiniciarlos. Son vacunas muy seguras. El único efecto adverso, o no el único efecto, pero el efecto adverso mayormente visualizado tiene que ver con sus componentes, son las molestias en la zona de inyección, en el brazo, que es bastante frecuente. Hay que avisar al paciente que le va a molestar porque es bastante frecuente, pero se soluciona con algún antiinflamatorio y un poco de medidas locales. No sé, Pancho, que vos tenés mucha experiencia en esto, si querés comentar algo más al respecto de herpes. No, la vacuna, el adyuvante, saben que los adyuvantes se usan en las vacunas desde que empezaron las vacunas. El más común son las sales de aluminio, que todavía se siguen usando, pero muchas vacunas tienen adyuvantes. La del herpes zóster y la que es del laboratorio GSK, y la del sincicial respiratorio, que también es la del laboratorio GSK, que está aprobada a partir de los 50 años, como les dije antes, tienen el mismo adyuvante que lo que hace es estimular la respuesta inmune y empieza a actuar en el sitio de aplicación. Ahí gatilla el sistema inmune, entonces como además tiene un componente lipídico, eso hace que se inflame un poquito, pero como yo les digo a los pacientes, sobre todo a los grandes, ellos se acuerdan cuando nuestras abuelas nos decían, te prendió la vacuna. Bueno, esto es igual, le prendió la vacuna, hizo la respuesta inmunológica y solamente con un poquito de hielo y un paracetamol es suficiente para superar. Otro tema con los antitérmicos. Todo el mundo cuando se daba la vacuna del COVID, me acuerdo que estábamos en la cola del Hospital Pirovano para vacunarnos y todos tenían un paracetamol y un ibuprofeno, se tomaban uno antes de la vacuna, ¿se acuerdan? Exacto. Y saben que ese tipo de AINES, tanto el paracetamol como el ibuprofeno, pueden disminuir la respuesta inmune. Así que no hay que tomar eso como preventivo. Si tienen dolor o un poquito de fiebre, se lo toman después, o se ponen un poquito de hielo y se lo toman después, pero no antes, porque, como les digo, eso puede disminuir la respuesta de la vacuna. Por supuesto, como dice ahí Germán, no dejen de consultarnos, trabajemos en equipo, en lo posible no por WhatsApp, porque a veces nos vuelven locos y les voy Tal cual. a contar con la del dengue una anécdota que un colega, siempre la cosa era que te paraban por la calle, por los pasillos, te decían, te robo un segundo, y no era un segundo, No, eran 15 20 minutos, y me acuerdo que un colega me sorprendió en un baño público y mingitorio de por medio me preguntaba por la vacuna del dengue. Eso no se hace, no seamos así, un así poco de que códigos, un poco de un poco códigos, claro. los invito como hice con muchos de los colegas del IGUA que comprendieron la situación, les daba un turno en forma virtual y hablábamos del tema de la vacuna del dengue, que estaban todos tan preocupados y podíamos sacarnos las dudas y no teníamos que responder las preguntas en la calle o en los baños o en cualquier otro lugar. Así que tengan un Absolutamente. infectólogo amigo, que así vamos a poder mejorar las coberturas vacunales de nuestros pacientes. Sé que estamos pasados unos minutos, pero hay Sí, muchas preguntas de vacuna para dengue, entonces 2 palabras simplemente para contestar. Quizás Dale. después vamos a contestar escrito, pero bueno, la vacuna para dengue sí es una vacuna que está hecha con virus vivos atenuados, así que contraindicada en personas inmunosuprimidas, en mujeres embarazadas. A diferencia de lo que pasa con la de la fiebre amarilla, no hay restricción por edad. Ha demostrado que es una vacuna segura en pacientes mayores de 60, 65 años. Así que ese temor o pregunta que nos hacíamos inicialmente ya no hay tal. Es una vacuna que evita las formas graves y por las características de la enfermedad y por las características de la vacuna se favorecen más aquellas personas que ya han tenido la enfermedad, aunque no es una exclusión no haberla tenido. De hecho, hubo una campaña el año pasado, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, de vacunar a adolescentes y gente joven que fueron los más expuestos. Eh, y que no había necesidad de haber demostrado la enfermedad previa. En personas mayores
quizás uno, conociendo esto que hablamos, bueno, puede interrogar si tuvo dengue o no, pero con la salvedad de que hasta el 50% de los pacientes con dengue pueden no haberse dado cuenta que lo tuvieron, así que tampoco el interrogatorio es necesariamente suficiente. Pero bueno, sepamos que es una vacuna segura, que beneficia más a las personas que tuvieron la enfermedad, que son 2 dosis separadas de 3 meses, que aquellas personas que tuvieron dengue tienen que esperar un tiempito para poder vacunarse, pero que no, digamos, no tienen mayores contraindicaciones que la vacuna, que otras vacunas. No sé, Pancho, alguna cosa más relacionada a esto, pero No, no, que bueno. por suerte este año hemos tenido una temporada muy tranquila de dengue, si bien ha habido casos, y sepan que la vacuna se puede dar, son 2 dosis separadas por lo menos por 3 meses, pero hay veces que se puede dar inclusive a los 6, 8 meses o al año siguiente de la primera dosis. Y ahí que preguntaban la del zóster, son 2 dosis, la vacunación por hora es de por vida y es una dosis y la siguiente con un tiempo no menor de 2 a 6 meses. Pero si se pasan del tiempo, miren, otro concepto en vacunología, el último que les doy. Los esquemas de más de una dosis, de vacunas con más de una dosis, no hay que reiniciarlos si no se cumplió el esquema. Se completan, los esquemas se completan, no se reinician, no hace falta volver a hacer todo desde un primer momento si no completaron lo Sea en el que, momento que sea, o sea, de un sea en año el al momento otro, que sea. claro, claro, Se perfecto, completan, eso es muy importante también. perfecto, perfecto. Bueno, hemos llegado al tiempo, excedido incluso el tiempo. Les dejamos esos mensajes finales. Yo quisiera cerrar, antes que nada, agradeciendo a los más de 260 asistentes que hemos tenido. Hemos tratado de responder más de 40 preguntas, 45 preguntas durante este webinar. Creo que son temas apasionantes que, como verán, atrapa a mucha gente y que estamos cada día con nuevas actualizaciones, nuevas inquietudes y estas cuestiones que creo que merecían un espacio para discutir y para que todos intercambiemos nuestra información. La calidad de los asistentes ha sido claramente brillante, así que de los disertantes. Y quiero agradecer al Laboratorio Glaxo también por el auspicio. Y bueno, nos estaremos encontrando en futuros webinars. Muchas gracias por toda la participación que han tenido. A Gracias, usted. gracias por invitarnos y ojalá nos volvamos a ver pronto. Muchas Gracias a gracias. todos por acompañarnos. Buena semana.